Vamos a comenzar con la hora de la escuela bíblica, ¿sí? Se me vino a la mente del EBN, hora de estudio bíblico. Por la gracia de Dios, nuevamente podemos decir que estamos reunidos, así que vamos a orar antes de comenzar y voy a compartir un versículo y le vamos a dar paso a nuestro hermano Daniel, que ahora tiene cargo el estudio, ¿sí? Oremos. Padre bendito, Señor, Padre Santo, gracias, Padre Dios, porque nuevamente, Señor, estamos reunidos, Padre Santo, en medio de tanta dificultad, tantos problemas, Señor. Podemos dar gracias, Señor, porque usted nos permite congregarnos nuevamente. Queremos hacerlo también, Señor, con toda la responsabilidad que corresponde, Padre Santo. Queremos poder ser un testimonio, Señor. Padre bendito, rogamos que usted esté bendiciendo esta hora de estudio, Padre Santo. Bendiga al hermano David, que tiene el cargo de la palabra, Señor. Rogamos su bendición también para este momento, Dios, en que vamos a alabar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos su vida, Padre hermano. Amén. Bueno, hermano, la canción que vamos a cantar primero se llama De Gloria en Gloria. Y antes de cantar la canción, me quería que compartamos por favor el versículo que es primero de Romanos 20. Más o menos siempre leemos versículos como para ir teniendo en cuenta algo relacionado con las canciones. La canción dice: de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco quiero saber más de ti, dice la canción. Y Romanos 1:20 dice: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces acá el Pablo está diciendo: la gloria de Dios se manifiesta por medio de las cosas que Dios ha hecho. Básicamente es eso. Cuando decimos que es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es la revelación que Dios hace por medio de las cosas, de lo que Él es, del poder, la deidad, de todo lo que Él es, lo revela a nosotros. Esa es la gloria de Dios. Entonces, con eso más o menos en mente, decimos: vamos a cantar a Dios, y decimos: quiero ser más como tú. Perdón, la próxima canción va a ser esa, pero ahora sí. Por favor, vamos a hacer de pie y decimos: mi Dios, cuán bueno, quebrántame, transforma, moldea en tu imagen. Señor, el próximo en el coro, Walter, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Hagamos de pie, por favor, esta canción. Como tú.
pie, vamos a hacer la próxima canción que dice quiero levantar mis manos, ¿no? Y lo bueno de esto es que cuando decimos quiero levantar mis manos, lo bueno de esto es que nosotros podemos levantar las manos al Señor cuando estamos en plena comunión con el Señor y podemos decir, disfrutamos de la gloria de Dios, es cuando podemos decir, levantamos, como dice la palabra, decía, levantamos manos santas al Señor. Y había una tradición en la antigüedad se usaba mucho levantar, orar, levantando las manos. Era el símbolo de decir, entrego todo a Dios, y se arrodillaban y postraban su cara y levantaban las manos. Cantemos la próxima canción. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. La
situaciones que vivimos, podamos decir toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Dios. La próxima canción dice: en ti confía mi corazón. Y la palabra 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el apóstol, a pesar de las tribulaciones, él seguía confiando en el Señor, seguía confiando en Dios. Entonces, que nuestro corazón sea ese: confiar en Dios, confiar en el Señor, pero no confiar en que no nos vamos a enfermar. Se me ocurrió pensar en eso, que no nos vamos a pasar situaciones difíciles, porque decía también el Señor que íbamos a tener tribulaciones, pero sí confiar en el Señor, de que el Señor promete la vida eterna a su lado, todos los que le aman y todos los que confían en Él. Cantemos hermano esta próxima canción. Pueden tomar asiento y oramos y le damos lugar a nuestro hermano Darío. Gracias Padre Santo, porque en este Señor encontramos la paz. En este solamente, Señor, podemos decir que confía en nuestro corazón. Podemos vivir feliz, Padre Santo. Rogamos su bendición, Señor, en este momento que se va a dar su palabra, Señor. Pedimos bendiciendo al hermano y pedimos, Padre Santo, que bendiga a cada uno de los oyentes, Señor, tanto los presentes, Señor, como los que están conectados a través de las redes. Pues te esté obrando, Señor, en la vida, esté obrando, Padre Santo, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos decir que confiamos en usted y queremos darle la gloria y la honra solamente a usted, que usted es el único que se lo merece, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor. Amén.
Antes de que pase el hermano Daniel, voy a pedir a dos hermanos, puede ser Walter y Lucho, vamos a pasar la ofrenda. Recordemos que pasamos las ofrendas. Walter. Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos ahí? O si no, esperen. Ahora sí, creo que estamos. Buenas tardes, hermanos. Gracias por esta tarde, por estarnos acompañando. Es un privilegio que tenemos un grupo de seres humanos, pero especialmente nosotros, siendo hijos de Dios, poder estar reunidos para aprender un poquito más de la palabra del Señor. Bueno, en esta tarde continuaremos estudiando el libro de Lucas, en el capítulo 3. Sabemos que Lucas fue un médico, ¿no?, que se caracterizó por su gran ternura, fue gentil, el único del Nuevo Testamento. Obviamente no fue judío y el único que escribió libros en el Nuevo Testamento. También descubrí que tuvo una faceta artística, fue pintor, según dicen que hay un retrato de María en la iglesia central de España. Se dice que el pastor ve a las personas en su mejor aspecto. El abogado ve a las personas en su peor momento. Es una realidad, ¿no? Cuando tenemos problemas, buscamos a un abogado. El médico ve a las personas tal como son, y es lo que relató Lucas en la palabra. Es un libro dedicado a un hombre, Teófilo. Él dice en una parte al principio, excelentísimo Teófilo, es el título que se le daba a los altos funcionarios romanos, ¿no? También se dice que Lucas escribió el Evangelio para los gentiles, los que no eran judíos, también para oración, el Evangelio de la oración o para oración, porque dice que en Lucas se relatan varios eventos de oración que el Señor tuvo en varios montes que quizás algunos de los otros no los relatan. También escribió el Evangelio de la mujer. El lugar de la mujer en Palestina era muy bajo. Y bueno, Lucas lo resaltó y vemos el relato del nacimiento. También de la alabanza, porque las palabras de alabanza aparecen más que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Y el Evangelio del universal, porque escribió para no tan solo los judíos, sino para los gentiles. Bueno, el propósito del ministerio de Juan, y estamos en Lucas 3, era llevar al hombre desde su condenación por causa de su pecado a su Salvador. Vino a predicar, no para formar una secta o un partido político, sino una profesión de fe. Por las palabras que empleó Juan, comprobamos que predicó la necesidad del arrepentimiento, ¿sí?, para el perdón de los pecados, y que el bautismo
bautismo de agua era una señal externa de la purificación interna y la renovación del corazón, que son los signos del arrepentimiento y arrepentimiento verdadero, ¿no? Cuando en el corazón se hace lugar para el Evangelio, combatiendo los pensamientos altivos y llevándolo a la obediencia de Cristo, entonces se producen los preparativos para dar la bienvenida a la salvación de Dios. Acá vamos a ver que hay advertencias y exhortaciones de Juan. Entonces los invito a que veamos Lucas 3 y empezamos por el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, Lucas acá explica exactamente cuándo Juan comenzó su ministerio. Cuando se quiere informar algún evento importante es necesario fijar la fecha, el lugar y otros detalles importantes. Eso lo vemos en la vida actual nuestra, ¿no? A veces cuando queremos dejar asentado algún evento importante, se pone un acta policial en el día de la fecha, siendo la hora tal y un montón de descripciones, ¿no? Esto no es nuevo, ya venía de la antigüedad. El profeta Daniel dijo ahí en Daniel 2:44 que el reino del Mesías se iba a establecer durante el tiempo del cuarto reino mundial. Esos reinos ¿cuáles habían sido? El babilónico, el meso-persa, el griego y ahora el romano, ¿no? Y dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gracias a nuestro Dios. Continuando con el versículo 1, dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Con esto vemos que nadie puede dudar respecto al tiempo del ministerio de Jesús, porque de una manera muy precisa y exacta Lucas lo detalla. Detalla este aspecto. Nombra tanto a los líderes del judaísmo como también los líderes políticos de su entonces. Estos detalles confirman lo fiel e histórico del relato de Lucas. Y a veces escuchamos que cuestionan la palabra de Dios, cuestionan lo que está escrito en la palabra, y bueno, últimamente está de moda los hallazgos y es como gran evento que reconfirma lo que la palabra de Dios dice. Yo pienso, se ve que siempre le han desconfiado a la palabra de Dios y tienen que esperar estos descubrimientos para poder confirmar lo que la palabra, lo que el Señor ya había dejado en él, ¿no? Estos detalles confirman la fiel e histórico del relato de Lucas. Si hubieran sido falsos, no habría dado tantos detalles específicos que podrían ser investigados, ¿no? Es como si Lucas hubiera mencionado a todas estas autoridades y fechas para animar a Teófilo, a quien iba destinado esta recopilación de Lucas, o a cualquier otro que investigara el asunto por sí mismo, ¿no? Versículo 2. Versículo 2 dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Tuvieron que ver con la conspiración contra Jesús. Juan 18:13 dice, le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Acá uno de los escritores, los teólogos, dice de que se dio una particularidad porque Anás era el sumo sacerdote, pero Caifás había sido puesto por los romanos porque era muy afín a los intereses romanos, ¿no? No es nada cierto, nada nuevo bajo el mundo en la actualidad si pasa alguna similitud. Vino palabra de Dios a Juan, sigue el relato del versículo. Este lenguaje es común en los libros proféticos, porque Juan era profeta. Lo vemos ahí en Jeremías. Jeremías 1:2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Jesús preguntó a los líderes de los judíos acerca del bautismo de Juan.
el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Nos dice Mateo 21, 25. Lucas 7, 29 y 30 explica que el bautismo de Juan era según los designios de Dios. Ahí nos dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. También nos relata el versículo en el desierto, hace mención del desierto. ¿Qué desierto es? Se refiere al desierto de Judea. Su mensaje fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De Mateo 3:2. El ministerio de Juan era sumamente importante. Él introducía el reino de Dios a los judíos. Continuamos. Versículo 3. Si quieren tomar nota de los distintos versículos, viene bien después para refrescar. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Algunos por ahí dicen el Jordán y uno se representa que es un punto específico. Predicaba cerca del río Jordán. Juan 3:23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había aquí muchas aguas. No había poca agua, había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Predicando el bautismo, sigue relatando el versículo. ¿Qué bautismo? Bautismo de inmersión, de sumersión. Juan bautizaba en el río Jordán porque sumergía a la gente. Juan 3:23 nos menciona, nos destaca mucha agua. Esto confirma que el bautismo es por sumersión, dando por tierra el método de rociamiento o aspersión, no sé, un chorrito de agua, llámenle como ustedes quieran. Hechos 8:38 dice: descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y les bautizaron. Recordemos el hecho el eunuco que venía de Etiopía hacia Jerusalén, iba leyendo Isaías, y en un momento dado no entendían algo, pero Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, le pudo aclarar lo que estaba leyendo. Él se convirtió y pidió bautizarse, ¿no? Mateo 3:16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Romanos 6:4: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Estos son algunos de los versículos que es bueno tenerlo para presentar defensa cuando alguien nos quiere decir, no, que rociamiento y demás. No, es como sumersión. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Los que rechazan la inmersión y practican el rociamiento están rechazando estos textos claros, revelados por el Espíritu Santo. Es decir, rechazan las enseñanzas claras de Dios. Sigue el versículo del arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio radical de corazón que lleva a manifestar un cambio en la vida. Se muestra. Esto demuestra que deja su pecado y sigue el camino del Señor. Pablo dice que la tristeza, según Dios, lleva al arrepentimiento. Segunda Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tristeza es ese dolor, ese compungimiento del corazón que experimentamos cuando nosotros reconocemos la gravedad de nuestros pecados. Esto nos está queriendo demostrar acá. Precisamente aquí está el problema con muchas conversiones. No hay un genuino, un sincero arrepentimiento, porque no hay una genuina tristeza, dolor por los pecados cometidos. No nos duelen los pecados que hemos cometido. Cuando alguno llega a Jesús, por ejemplo, con la tristeza demostrada por la mujer de Lucas 7:44, hay esperanza de una sincera conversión. ¿Qué nos dice Lucas 7:44? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer?
entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Era tal el reconocimiento de lo que ella había cometido, de su pecado, que estaba tan apesumbrada, conmovida hasta el llanto. Lamentablemente muchos creen que sus pecados son insignificantes. Pensamos que son insignificantes, veniales en lugar de mortales. Y otros creen que sus pecados son más aceptables, son buenos que los demás. Y lo hemos escuchado ahí, no, son unos pecados chiquitos, unos pecados blancos. No, pecado es pecado para el Señor. Romanos 12:9 dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es tajante. Esta es la regla de oro a seguir si queremos ser victoriosos sobre el pecado. Debemos imitar a Jesús y aborrecer, odiar todo pecado, no solamente unos cuantos o algunos, no, todos. Continuemos con el versículo. Para perdón de pecado. El bautismo no es para obtener el perdón de los pecados, sino que es demostrar públicamente que ya hemos creído que Jesús murió en una cruz derramando su sangre para perdón y limpieza de mi pecado. Y ahora estamos listos para servirle públicamente. El propósito del derramamiento de su sangre del nuevo pacto era el de remitir pecado y limpiarnos, darnos el privilegio ahora de ser sus hijos. El perdón de los pecados, de nuestras rebeliones, es reconfortante. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19 dice: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso esto, ¿no? Y a veces cuando alguien nos hace algo malo, sí, yo te perdono, pero no olvido, dice. Acá el Señor dice, haciendo un paralelismo, acá el Señor dice que lo arroja en lo profundo de la mar. Yo creo que una de las profundidades más grandes que tiene el planeta es las fosas marianas, creo que son 11.000 metros de profundidad. Esto es lo más profundo lo he hecho. Hebreo 8:12 dice: porque seré propicio, es decir, favorable, benigno a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso lo dice nosotros. Eso es lo que nos dijo cuando nosotros le hemos aceptado. Versículos 4 y 5. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, en Isaías 40:3-4, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esta profecía de Isaías tenía su aplicación primeramente en el retorno de los judíos de Babilonia, cuando fueron esparcidos, ¿no? Pero su significado es más importante con respecto al ministerio de Juan, porque era quien anunciaba la venida de Cristo. La ilustración se basa en las costumbres antiguas de preparar el camino para la llegada de algún monarca o alguna autoridad importante al poblado. En estos casos, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo literalmente enderezaba las sendas y caminos torcidos, quitaba piedra del camino y rellenaba, etc. Mismo lo vemos ahora, cuando viene alguna autoridad importante a nuestra ciudad. ¿Qué hacen los organismos oficiales? Desmalezan, pintan, hacen bachado, lo que está, la tierra blanda la endurece. Bueno, hacían lo mismo, ¿no? Algo muy similar para que podamos tomar la dimensión. A veces los que sembraban, por ejemplo, los agricultores, quitaban piedras de sus campos y las echaban en los caminos y sendas. Mientras iban arando o sembrando le estorbaba, la arrojaban por el costado al camino. Isaías 62:10 dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo.
allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendones del pueblo. En este contexto podemos decir que los fariseos y seduceos eran como montes altos, inalcanzables por la soberbia y por el poder, que debían ser bajados. Los pecadores y despreciados debían ser levantados y llevados. ¿Llevados a dónde? Al pie de Cristo, para reconocer sus pecados. Y los publicanos y soldados enderezados, corregidos, porque eran tan corruptos y soberbios. ¿Cómo son torcidos los caminos del corazón del hombre que no tiene a Cristo? El arrepentimiento los endereza. El arrepentimiento quita los obstáculos para que uno llegue a ser un verdadero hijo de Dios. Versículo 6. Y verá toda carne. Es decir, todo el mundo. Lucas se refiere aquí a lo universal del Evangelio, no exclusivamente para los judíos, ¿no? La salvación de Dios, sigue relatando el versículo. Para ver la salvación de Dios es necesario el arrepentimiento. Es el mensaje central de Juan y también proclamado por Jesús. Ahí en Mateo 4:17 dice: comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayamos al versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras. Qué palabra dura, ¿no? Ya si hubiera sido hoy en la actualidad, yo le hubiera hecho alguna denuncia en el linaje, no sé a dónde. Muchos de los líderes de los judíos, los que eran enemigos de Juan, de Jesús y los apóstoles, estaban llenos de engaños, de malicia, de veneno, podríamos decir. La serpiente es representación del diablo, y eso lo vemos desde el principio, ¿no? En Génesis ya. Y Jesús dijo que los líderes eran rebeldes, eran hijos del diablo. Ahí en Juan 8:4, recordemos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Qué es un homicida? Es un asesino, un criminal, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La figura de víbora, de serpiente, es una ilustración muy acertada, ya que el pecado es puro veneno, es muy contagioso. Los envenenados se dedican a envenenar a otros, corrompen a otros. Y ejemplo de ello podemos ver a veces algunas acciones dentro del alcoholismo, dentro de la drogadicción, dentro de la ludopatía. El alcoholismo no tan solo se limitan a tomar alcohol y a perderse ellos, sino tratan de pervertir a sus amigos y demás, y los inducen a hacer cosas que no corresponden. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué tremenda descripción la nuestra antes de aceptarlo a nuestro Señor Jesucristo. El versículo, otra parte, continuando, dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan predicaba la manera de escapar de la ira de Dios. Los que quisieran aceptar esta salvación tenían que ser sinceros. Para huir de la ira venidera tenemos que huir del pecado, o amigo. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el capítulo 10:14 también de 1 Corintios dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y no tan solo es una imagen de idolatría. A veces tenemos tantos ídolos que le dedicamos más tiempo que al Señor. 2 Timoteo 2:22
Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, no dice enfrentarla, porque cuando queremos enfrentarla es una artimaña de Satanás, hacernos creer que nosotros la vamos a enfrentar. No, no es así, porque caemos. Dice, huir. Y pasiones juveniles, berrinches, desobediencia y tantas otras que a veces son propios de nuestra juventud. Y todos hemos pasado en mayor o menor grado por esto. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los que se someten al bautismo deben comprender que no están obedeciendo a un simple acto externo, sin significado. Es indispensable que haya un sincero cambio de corazón, arrepentimiento, que se refleja en un cambio de vida, que es lo que es demandado por el Señor. El arrepentimiento es un cambio de corazón y este cambio se ve reflejado, demostrado en el diario vivir que nosotros tenemos. Sin estos cambios, cambio de corazón, nadie puede huir de la ira venidera. ¿Por qué? Porque no somos salvados. Continúa el versículo 8. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Juan destruye sus excusas aún antes de que pudieran concebirlas, y mucho menos hablarlas. Juan nos da un consejo excelente para todos, que ni siquiera comencemos a pensar dentro de nosotros pretextos y excusas que comúnmente hacemos para evitarnos de esta manera muchos sinsabores en el futuro o en nuestro diario vivir. Ejemplo, y a veces lo cometemos, no comencemos a decir dentro de nosotros mismos, no puedo asistir, por ejemplo, a la reunión, porque nos predisponemos a eso, a no asistir. Debemos vencer, sobreponernos a esta tentación. Sí, porque es una tentación de Satanás. Continúa el versículo, dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pensemos, si Dios solamente quisiera tener miembros en una iglesia, bien podría levantarla de estas piedras, como dice, es decir, de los cimientos. Pero Él quiere gente arrepentida, ¿no?, que lleve frutos de arrepentimiento. Él quiere gente cambiada, transformada, no autómatas. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan no se refiere a árboles en general, a árboles frondosos, sino a árboles frutales que para mucha gente casi son los únicos de importancia, más en esas zonas, ¿no? Juan emplea un lenguaje vivo, actual de su entorno, de la situación de la gente, del vivir de la gente. Usa figuras para hacer comprensible su mensaje. Por ejemplo, habla de víboras, habla de árboles, hachas, las correas del calzado. Todas son imágenes bien ilustrativas que representan el día a día de esa gente. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Se refiere a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Los pecados que antes hacía ahora no los deben hacer más, en conclusión. Eso es lo que está diciendo. Versículo 11. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Significa que el Hijo de Dios debe ser benévolo, debe ser servicial. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Y digamos, hermanos, si no es así. A veces cuando nosotros ayudamos a un hermano, a un prójimo, quizás usted le dé, no sé, 500 pesos. El Señor no le va a retribuir con 500 pesos, con 600 pesos. El Señor le da mucho más, pero no le da quizás en plata. A veces cuando usted está pasando por algún problema, hay hermanos que se levantan para ayudar.
entonces le da mucho más. O a veces pasa por algún problema en su vida y el Señor le soluciona. Ese es el pago que el Señor le da, ¿no? Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, de unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. El primer fruto del arrepentimiento es la benevolencia, el espíritu de compartir, el espíritu de unidad. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que era bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una responsabilidad y yo creo que también es una obligación de nosotros compartir con el que menos tiene, porque el Señor nos bendice a nosotros con tener quizás un poquito más con el otro que no tiene. Versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esta era una de las tentaciones más grandes para los publicanos. Aunque ellos mismos eran judíos, algunos de ellos se aprovechaban de sus propios hermanos judíos. Eran odiados por los judíos, no solamente porque recaudaban para los romanos, es decir, para el enemigo, para que lo tenía sojuzgado, recaudaban los impuestos, sino que también muchos eran fraudulentos y extorsionadores. Se aprovechaban de la situación y de la posición social y su trabajo de lo que hacían. Zaqueo en Lucas 19:8, ¿qué dijo? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, porque era un hábito casi arraigado en ellos. Pero es importante observar que Jesús no condena el oficio mismo de recaudar fondos, sino solamente el abuso. Romanos 13:7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Le preguntaron unos soldados. Algunos de estos soldados actuaban como policía de los publicanos, y eran bastante crueles y rudos, y eran partícipes, cómplices también de los accionarios de los publicanos. Y diciendo: nosotros qué haremos. ¿Qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. No calumniar a nadie para poder quitarle sus propiedades. Siempre había peligro de que los publicanos y soldados abusaran de su autoridad para obtener ganancias personales en formas deshonestas. Cohecho, término llano, coima. Este es un problema común, el abuso de autoridad. Esta enseñanza tiene plena aplicación hasta el día de hoy también. Primero, no solamente soldados o fuerzas de seguridad, sino los oficiales. Eran funcionarios de gobierno. Porque están relacionados con tareas destacadas dentro del gobierno, pueden abusar del pueblo o a quienes deben servir. Muchos oficiales del gobierno se aprovechan de su poder para enriquecerse. Mucha similitud con la actualidad. Ejemplo, si vemos en la antigüedad, el rey David tomó ventaja de Urías porque quería a su esposa. Salomón cayó en el error de exigir impuestos excesivos para sus propios deseos personales. Primera Reyes 12:4 dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, le decía el pueblo, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Otro abuso de autoridad, abuso de la niñez y juventud. Algunos se aprovechan de otros por tener algunas ventajas sobre los demás. Ejemplo, por ser más grande, más inteligente, estar preparado más intelectualmente, tener más poder adquisitivo, etc.
Otro abuso de autoridad, líderes religiosos, toman ventaja del pueblo. 1 Pedro 5, 2, 3 exhorta a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Muchos líderes son tentados a aprovecharse de su posición. A veces llegamos a escuchar que hay líderes dentro de los grupos llamados evangélicos que son opresivos, exigiendo diezmos y ofrendas. Los vemos en nuestro medio, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Otros exigen recompensas monetarias por algún servicio que prestan por asistencia espiritual. Esto no es nuevo, esto no es actual. Jesús dijo que los líderes religiosos eran abusivos. En Mateo 23:4 debo decir. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren mover. Los demás sí, ellos no. Otra autoridad abusiva es de los más preparados intelectualmente. Y a veces lo vemos en nuestros tiempos. Son a veces abusivos de los menos preparados, de los que no han tenido oportunidad, a veces aplicándole epítetos ofensivos, digamos. Otro abuso de autoridad, los ricos, los de buena posición económica, se aprovechan de los pobres. Santiago 2:6 dice, pero vosotros habréis afrentado al pobre. ¿No nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? Otra forma de abuso de autoridad, y hay que reconocerlo nosotros los maridos. Hay maridos que abusan de sus esposas, toman ventaja de sus esposas porque son más fuertes físicamente y también porque en muchos casos las esposas son dependientes de ellos económicamente. Muchas esposas sufren muchos abusos para que los hijos tengan los dos padres, para no perder la imagen de papá y de mamá. Colosenses 3:19 nos exhorta duramente a nosotros. Dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y si no creemos, vamos a los juzgados de menores y veremos los hechos aberrantes que hay. Otro abuso de autoridad, hay padres. Hay padres que abusan de sus hijos. Efesios 6:4 dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los provocan a ira de varias maneras, usan, y hemos visto, fuerza excesiva cuando los castigan, hasta el punto que les dejan marcas en sus cuerpos, son injustos hacia ellos, son parciales en la aplicación de medidas disciplinarias, y etc. El abuso de autoridad también de los hijos existe. También hay hijos que abusan mucho de las bondades de sus padres, progenitores. Efesios 6:1-3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos de Dios no debemos tomar ventaja de otros, sino que por el contrario debemos obedecer lo que Pablo dice en Romanos 11:3. Recordemos, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros y que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Filipenses nos dice en 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Pablo es un buen ejemplo para todos. En 2 Corintios 7:2, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice el apóstol. Pablo se sacrificaba a sí mismo para el beneficio de los hermanos. Él explica en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 9, los derechos que él tenía como apóstol, pero agrega, pero yo de nada
de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Para no tener privilegio, no quería tener privilegio. En la segunda carta de Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Y la última parte de este versículo 14: contentaos con vuestro salario. Buen consejo para los obreros asalariados, para la mayoría. Se puede caer en varias tentaciones. Tito 2:9-10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Uno de los frutos del arrepentimiento es el contentamiento, porque esta virtud indica gratitud hacia Dios. ¿Quién tan agradecido con Dios son los que viven murmurándose y quejándose en cuanto a su estado económico? Hermanos, el descontento provoca opresión y violencia. Les propongo dejarlo hasta acá y después continuemos. El otro domingo sería el versículo 15 para arriba, hacia adelante. Pero hermanos, que nos haya ayudado a hacer una corrección, y todos tenemos en mayor o menor grado que hacer una corrección. Entonces, yo creo que es urgente ponerse de rodillas y pedirle perdón a nuestro gran Dios, a veces por los pecados cometidos. Que el Señor bendiga su palabra.